Muy buenas tardes. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Usualmente para esta altura del curso, la sesión tiene una duración alrededor de 30 a 35 minutos. Depende también, nuevamente, como lo he dicho desde el principio, um, de las preguntas que ustedes hagan al final de la sesión. Entonces voy a empezar con la sesión y al finalizar ustedes van a poder hacer sus preguntas correspondientes al curso o a lo que se vio en la sesión. Voy a empezar, como siempre lo hemos hecho en las sesiones, con el cronograma del curso, que es algo que ustedes también deben hacer. Entonces ya asumo que pueden ingresar a contenidos del curso. Es así como se ve contenidos del curso. En la carpeta Schedule van a ver el cronograma. Aquí tenemos el cronograma. Y voy a minimizar aquí para que podamos ver todo completo. Estamos todavía trabajando en las actividades de Learning Activity 2. Correspondientes a el material multimedia What is your favorite sport, la evidencia Sport and Animals, la evidencia interactiva At the Park y la evidencia Personal Likes. Este Learning Activity 2 seguiremos trabajando hasta el 14 de octubre. Nuevamente las fechas que se dan en el cronograma y en las sesiones son informativas. Ustedes ya saben cuál es la fecha final de recepción de evidencias, que es la fecha final del periodo de mejoramiento en la parte inferior de este cronograma. A partir del 14 o a partir del 15 de octubre vamos a empezar a trabajar las actividades correspondientes al Learning Activity 3. Tenemos entonces que en este caso las actividades que tienen que realizar son desarrollar material multimedia My Family, desarrollar el foro Family Members, desarrollar la evidencia interactiva Johanna's Family y la actividad o evidencia Family Likes and Dislikes. Bien. Voy a revisar con ustedes las evidencias del curso. Ya ustedes deben saber cuál es la forma de ingresar al material multimedia. En este caso, el material multimedia My Family. Vamos a revisar directamente las evidencias de esta actividad, Learning Activity 3. Entonces voy a ingresar a la carpeta Activity 3. Voy a ingresar a el elemento Activity 3, Evidences. Y aquí voy a ver entonces las evidencias que debo desarrollar. Tenemos la evidencia Photo Family Members. Aquí encuentran el link para descargar las instrucciones del foro. Por favor, lean las instrucciones. En la siguiente diapositiva tenemos la actividad interactiva. Nuevamente en la parte inferior, danos clic en Ver Score. Van a poder ingresar a la actividad interactiva Johanna's Family. Y la evidencia Family Likes and Dislikes. También están las instrucciones en la parte superior de la diapositiva y en la parte inferior está la forma de enviar la evidencia. Voy a volverme para hablar sobre la evidencia Foro Family Members. En la parte inferior ustedes van a ver un link o un botón llamado Ver Foro. Depende de la configuración que ustedes tengan con su explorador. Ese foro puede funcionar o no puede funcionar. La forma más fácil de acceder al foro será a través del link foro, ¿ok? A través del link foros antes de ingresar al contenido del curso, es decir, en el curso como tal. Ahorita les muestro el acceso al mismo. Es supremamente sencillo, es decir, antes de dar clic en contenidos del curso o en lugar de dar clic en contenidos del curso, dan clic en el link foros y ahí van a poder ingresar al link foros. Me van a escribir diciendo que dan clic en este botón ver foro que se encuentra en pantalla y no pasa nada. Esto nuevamente puede ocurrir por su configuración de su explorador, del explorador que se está utilizando, como usted lo tiene configurado en su computador. Por lo tanto, mi forma más fácil, la forma más fácil o la respuesta siempre va a ser acceder al foro a través del link foros. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las instrucciones del foro y cómo acceder al mismo. En la siguiente diapositiva tenemos la actividad interactiva Johanna's Family. Por favor, recuerden que todas las actividades interactivas tienen que quedar con la calificación, así que asegúrense que cuando termine la actividad, el mismo sistema les dé la oportunidad o la opción de salir de la actividad interactiva y así pueden salir de la ventana como tal o del explorador y la calificación queda registrada. En muchas ocasiones cuando no se ve su calificación registrada es porque no se siguieron estos pasos, así que por favor no dejen actividades interactivas sin calificación. En
En la siguiente diapositiva tenemos la actividad Family Likes and Dislikes. Esta es una actividad descargable. Nuevamente en la parte inferior van a poder ver la opción para enviar sus evidencias. Ya a esta altura del curso deben saber cómo enviar las evidencias. Si no, por favor revisen los anuncios del curso. Voy a parar aquí compartir esta pantalla y voy a compartir las instrucciones del foro. Muy bien. El foro Family Members evalúa las siguientes estructuras. Primero, el vocabulario referido a los miembros de su familia, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales. Por favor, recuerden que esto también se evalúa en su participación en el foro. La estructura likes and dislikes en oraciones afirmativas, negativas o interrogativas, dependiendo de lo que estén diciendo en su participación. Entonces, les comento, lean las instrucciones del foro. De manera general, les puedo decir lo siguiente. Las instrucciones se van a dividir en dos partes. La primera parte, usted tiene que hacer una presentación de su familia. Es decir, usted va a ingresar al foro y va a hacer su presentación, la presentación de su familia utilizando las estructuras que acabé de mencionar en las instrucciones. Si después de haber desarrollado su primera parte, su primera participación, usted va a hacer su segunda participación. Esa segunda participación consiste en hacerle una pregunta a sus compañeros. No es una declaración o una oración declaratoria, nada de esto. Es preguntas, ¿ok? Vamos a utilizar la estructura interrogativa. Preguntas en la segunda parte de su evidencia. Bien. Si usted desarrolla la primera parte y no desarrolla la segunda parte de la evidencia, su evidencia no aprobará. Tiene que enviar las dos partes de la evidencia para aprobarlas. Si usted es la primera persona que va a participar en el foro, usted puede hacer su segunda parte con mi participación, porque ya yo hice una participación en el foro, ahorita les muestro esta situación en el foro, de manera que usted pueda hacer su participación en el foro. Si usted es la segunda persona, pues usted puede utilizar la participación de otros aprendices, pero es importante que haga la primera y la segunda participación en el foro. El foro es una evidencia, así que se calificará. Si usted hace la primera parte, no hace la segunda, no aprobará la evidencia. Bien, entonces tiene que seguir las instrucciones del foro. No me va a hacer las mismas preguntas que se encuentran en el foro, perdón, en las instrucciones. Usted tiene que hacer sus propias preguntas, ¿ok? La idea es que ustedes vayan aprendiendo y vayan adquiriendo las habilidades para poder construir sus propias oraciones. Entonces no es justo que usted me envíe una participación con las mismas preguntas que se encuentran en las instrucciones, porque no podría yo evaluar si realmente ha aprendido a construir una oración interrogativa. Entonces tiene que hacer sus propias preguntas. ¿Vale? Muy bien. Voy a mostrarles ahora entonces el tema de la herramienta Foros. Permítanme. Ya saben que tengo que ingresar como aprendiz a una plataforma de entrenamiento. Entonces ustedes van a estar cuando ustedes ingresan al curso, van a ingresar por la sección anuncios y en lugar de dar clic en el link contenidos del curso, ¿ok? Usted aquí en el contenido del curso usted va a descargar las instrucciones al foro. Pero cuando va a hacer la participación en el foro, usted va a ingresar aquí, al link foros. Y este es un foro de ejemplo, no es el mismo foro, no tiene el mismo nombre, pero es exactamente la misma herramienta, el mismo procedimiento. Usted va a dar clic en responder, va a leer lo que se dice en la introducción del foro, va a ver que mi participación con la información de mi familia se encuentra en la parte inferior. Así que si usted es la primera persona en participar, usted podrá hacer sus preguntas en la segunda parte de la evidencia con base en lo que yo digo. Y cuando usted va a hacer su participación, aquí se va a encontrar la opción responder. En este momento no se encuentra habilitada porque el foro no se encuentra habilitado, pero en la parte inferior usted va a encontrar la opción responder y ahí usted va a poder hacer su primera participación. Luego, cuando usted termine su primera participación, va a leer la participación de otros aprendices y va a hacer su segunda participación en respuesta a la participación de su compañero. Es decir, la primera parte de la evidencia, usted la va a hacer utilizando la opción responder del foro. Pero cuando va a hacer la segunda parte de la evidencia, usted la va a hacer como respuesta a la participación de su compañero. Bien,
para que el compañero pueda saber que le hicieron una pregunta y así poder responder. Bien, esto es básicamente lo que tienen que hacer en el foro. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir las instrucciones a la tercera evidencia. Ya la evidencia interactiva la hablamos, Johanna's Family. Entonces ahorita voy a hablar sobre la evidencia Family Likes. Es esta la evidencia que nos corresponde, ¿correcto? Family Likes and Dislikes, sí señor. Entonces voy a compartir la evidencia Family, las instrucciones de la evidencia Family Likes and Dislikes, si lo puedo encontrar, lo encontré. Ok. En la parte superior de la evidencia nos dice qué estructura vamos a evaluar. Tenemos el vocabulario referido a la ropa y a la vestimenta, el verbo to be, el uso de pronombres personales y su respectivo verbo to be, el uso de adjetivos físicos y las descripciones físicas. En estas instrucciones ustedes van a leerlas completamente, pero de forma general les puedo decir lo siguiente. Las instrucciones, la evidencia, usted va a describir a 4 familiares. Usted va a utilizar las estructuras que se acabaron de mencionar en las instrucciones, las estructuras gramaticales que se acabaron de mencionar en las instrucciones. Aquí se les da un recurso, es una herramienta que ustedes pueden utilizar para empezar sus oraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la cláusula she is my, her name is, she is from, she is a, or she is and, she likes, she doesn't like. ¿Ya? ¿Qué quiero que tengan en cuenta en esta evidencia? Es cómo cambia el pronombre personal. Aquí tenemos she y luego her. ¿Ok? Este es un pronombre personal posesivo, es decir, el nombre de ella. Her name is el nombre de ella. Entonces, miren cómo cambia el pronombre personal. She, her. Acá cambia a. De he cambia a his. ¿Ok? Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es cómo cambia el verbo like. El verbo like para la tercera persona que es she o la tercera persona que es he o incluso la tercera persona it. It lo utilizaría, por ejemplo, para mascotas o para objetos. El verbo like cambia y en tiempo presente, estamos hablando del presente de algo que es en este momento, que ocurre en este momento, el verbo ya adquiere una S. She likes, he likes. ¿Qué pasa en la forma negativa? El negativo not utiliza un auxiliar, does. Entonces, en la tercera persona, el auxiliar sería does, en la primera persona, por ejemplo, sería do, o en la segunda persona también sería do. Pero en la tercera persona que estamos hablando en este momento y es la que nos compete, es does. El negativo sería does not, o la forma contraída, o la forma más breve de decirlo, doesn't. Doesn't. ¿Qué pasa entonces con el verbo like? Miren que el like ya no tiene la S. Si se dan cuenta que el like ya no tiene la S porque ya tiene este auxiliar. El auxiliar asume las veces de la S y el negativo al mismo tiempo. Y el verbo like termina en su forma infinitiva, no tiene ninguna S. Entonces quiero que tengan esto en cuenta. She doesn't like, he doesn't like. Aquí hay un ejemplo. Aquí vemos las estructuras que vamos a evaluar, las que se mencionaron al principio de la evidencia. Tenemos el pronombre personal, el uso del verbo to be, el vocabulario referido a la familia, el verbo like, conjugado correctamente para la tercera persona, el verbo like, conjugado negativamente para la tercera persona. Muy bien. Y, por ejemplo, quiero que presten atención aquí. Si aquí estamos hablando de gustos generales, ¿cierto? Si yo voy a decir, me gustan las hamburguesas, pues en español, incluso en español lo digo, me gustan las hamburguesas. Las hamburguesas es plural, ¿bien? Aquí tenemos hamburgers, que está en plural. Si fuera una acción, por ejemplo, un deporte, pues el deporte es deporte, no va plural, es un deporte general.
Cuando yo utilizo este sustantivo de manera plural, yo estoy diciendo que me gusta ese tipo de alimento, es algo general, por eso lo hago plural. Pero si yo voy a decir que me gusta una hamburguesa en específico, entonces ahí yo utilizaría el artículo the o el artículo a, y el sustantivo no iría en plural, sino que lo dejaría en singular y especificaría en la oración a qué me refiero. Por ejemplo, si yo quiero decir, a mí me gusta la hamburguesa del corral. En esa oración yo estoy diciendo que me gusta la hamburguesa específica del corral. No me gusta la hamburguesa de Presto, no me gusta la hamburguesa de sándwich cubano, no me gusta la hamburguesa de nada más. Me gusta la hamburguesa de el corral. Entonces yo aquí tendría que decir, well, I like el corral hamburger, o I like the hamburgers that they sell at el corral. Tengo que especificar en la oración a qué me refiero. Si no, debo utilizar el sustantivo en plural. Así que mi recomendación para ese tipo de evidencia es que ustedes dejen las cosas bastante sencillas y bastante concisas y utilicen los sustantivos de manera plural, de manera que se entienda que es un gusto general. Bien, no es un gusto específico. ¿Ok? Esa sería mi sugerencia para esta evidencia. Es una evidencia bastante sencilla. Tienen que hacer 4 párrafos sencillos con las oraciones que se solicitan, porque vamos a describir a 4 familiares. Guardan la evidencia, la suben a la plataforma como la hemos subido en otras evidencias, y estas son las evidencias que tienen que desarrollar en este momento. Voy a parar aquí y voy a dejar en pantalla el cronograma del curso y voy a aceptar entonces ahorita las preguntas que tengan respecto a el curso o a las evidencias que se acabaron de mencionar o al trabajo que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, abro, permítanme, puedo ver, ahora sí. Abro el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pueden abrir los micrófonos para hacer las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo 2. Pues no sé mi ignorancia, qué pena, pero entonces, ¿qué es dislikes? Dislikes es dislikes, como decir like and dislike. Sí, Okay. cuando decía que ahí del do es, no sé, que a la parte izquierda aparecían los parámetros para uno seguir, ¿qué es dislike? Dislikes es el opuesto de like. Entonces, Que lo que no le gusta. Lo que no le gusta, correcto. Entonces, es un verbo y lo utilizas de la misma manera que like. Entonces, si vas a utilizar like para la tercera persona, like quedaría conjugado para la tercera persona, es decir, va con una S en el tiempo presente. Si fuese dislike, también iría conjugado para la tercera persona con una S en el tiempo presente. Sería dislikes. Y es el negativo de, no es el negativo, es el opuesto de like. Por ejemplo, si a mí me gustan los perros, pero no me gustan los gatos, entonces puedo decir, I like dogs, but I dislike cats. En vez de escribir, por ejemplo, es que en la frase ahorita, en el ejemplo de la familia, decía, no le gustan los vegetales y ni el pescado. Entonces decía, en vez del ni, decía el or. Entonces ahí se puede escribir dislike vegetables Vamos a fish. compartirlo. Vamos a compartirlo para que podamos todos entender a qué te refieres. Aquí. Exacto. Aquí donde entonces, dice he doesn't like, te refieres que podrías utilizar dislike. Dislike. Sí. Exacto, sí. Sí, correcto. Muy buena pregunta, Luz, así es correcto. Tú puedes utilizar el negativo directamente en esa cláusula y decir he dislikes vegetables or fish. And fish, puedes decir. And fish. En vez del or, puedo escribir and. Sí. Puedes poner or and, dependiendo de lo que estés expresando, realmente eso ya viene de parte de ti, pero puedes utilizar cualquiera de esas dos conjunciones, pero sí podrías utilizar dislike en esa cláusula, en vez de decir doesn't like, puedes decir dislike, y lo conjugas. Lo que les voy a evaluar es que conjuguen directamente el verbo para la tercera persona, entonces tienes que ponerle la S. Sí. Bueno, y la otra referente al foro, ¿cuánto
cuánto tiempo puedo disponer para responder las preguntas que hagan los compañeros? Para responder la segunda parte del compañero, Sí. no tienes tiempo, no hay límite de tiempo. Mm, Para participar en todas las sí, evidencias, sí. para participar en todas las evidencias, es decir, para enviar las evidencias, ya sea que sea un foro, sea un blog, sea lo que sea, la última fecha de recepción es la fecha de cierre del periodo de mejoramiento. Pero ojo, quiero aclarar lo siguiente, gracias Luz por la pregunta, y es lo siguiente, que ustedes respondan a las preguntas del compañero no infiere en su calificación. Sí se debe hacer por ser responsable con su evidencia, pero no les estoy calificando la respuesta que les dan a los compañeros. Les voy a calificar su La participación participación. Ah, ya. y la segunda participación, que es hacerle las preguntas al Mm, compañero. ya. Pero responderle al compañero no se lo estoy calificando porque puede haber aprendices que no reciban preguntas, por ejemplo. Ah, ya, ya. ¿Sí? No todos tenemos que participar con la segunda pregunta. Todos tienen que hacer su segunda participación con las preguntas a sus compañeros, pero no quiere Mm, decir que todos deban responder a las preguntas de sus compañeros porque habrá aprendices en donde no reciban preguntas. ya. Ah, bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Muy bien. ¿Alguien más con preguntas? ¿Alguien más con preguntas respecto a lo que se acaba de mencionar o al curso como tal? Voy a abrir aquí. A ver, Ana dice, ¿me puedes, por favor, calificar la corrección de la evidencia? Ana, depende de cuándo enviaste la evidencia y cómo la enviaste. Si la enviaste como se solicitó dentro de tu alimentación, que era enviarla utilizando tu segundo intento y no respondiendo al comentario, se va a calificar. No te preocupes al respecto. Si la enviaste el día de ayer o el día antes de ayer, estamos en calificación, así que eso se calificará. Si la enviaste como respondiendo al comentario, no la puedo ver, así que, y tampoco no le puedo responder. O sea, puedo ver que enviaron la respuesta de comentario, sí, puedo ver la que enviaron la respuesta al comentario, pero no puedo responderle y calificarle esa evidencia, así que tienen que enviarla como se les solicita, enviándolo como subir tu respuesta en la parte inferior de esa página. Eso se mostró también en el video de cómo revisar sus calificaciones, así que les invito a revisar ese video, también se encuentra en la sección de anuncios. Pero sí, si enviaste la evidencia en estas últimas 48 horas, incluso un poquito más, esa se va a calificar, no te preocupes al respecto. Bien. Tengo a alguien con la mano alzada. Yajaira, cuéntame. Puedes abrir el micrófono. Buenas tardes. Hola, Yajaira. Es que, profe, no entendí muy bien lo del foro. ¿Qué pregunta tienes? Lo de las preguntas, algo así, no entendí muy bien. Sí. Ok. Cuando descargue las instrucciones del foro, déjame lo comparto. Instrucciones del foro. Where are you? Where are you? Debes estar viendo en pantalla en este momento. Esas son las instrucciones del foro. Cuando tú ingreses a contenidos del curso y vayas a las evidencias, vas a ver las instrucciones de todas sus evidencias. La evidencia foro también tiene sus instrucciones. Descarga las instrucciones del foro y esto es lo que vas a ver. Ok. Cuando ves las instrucciones del foro vas a ver que tienes dos partes en esta evidencia. La primera parte es hacer tu presentación de tu familia y la segunda parte es que tú tienes que hacerle unas preguntas a tu compañero. Ok, profe. Las preguntas a mis compañeros me toca hacerlo directamente del foro o algo así. Las preguntas a tus compañeros las vas a hacer directamente a tus compañeros en el foro. Ah, ok. Muchas gracias. No hay problema.
¿Alguien más? Espérame que no los puedo ver. Ahora sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En este momento creo que no pueden ver el foro disponible en la sesión foros, en el link foros, pero la van a poder ver a partir de mañana o incluso en horas tardes de la noche. Así que yo lo que sugiero es que lo revisen mañana si lo quieren revisar. Pero se encontrará disponible en el link foros, así que ahí estará abierta la evidencia. No se encuentra abierta en ese momento porque lo que se nota es que muchos aprendices cuando ingresamos al curso o cuando iniciamos el curso piensan que ese es un foro social o es un foro en que pueden participar normal. No, es una evidencia. Entonces, si hacen una participación, eso les cuenta como evidencia. Entonces, por eso no se encontraba abierto, pero sí lo van a poder ver incluso en horas tardes de la noche o mañana. Ya mañana deben estar en capacidad de poder ver ese foro en el link foros. ¿Alguien más? ¿Todo claro hasta el momento? Muy bien. Estoy pensando si tenemos algún otro anuncio que hacer del curso. Ok, no se me viene a la mente en este momento otro anuncio de lo que ya se ha dicho en la sesión y las actividades que tienen que desarrollar. Por favor, no dejen de desarrollar el material multimedia de la unidad 3, por favor, desarrollen el material multimedia y lo digo por favor porque realmente lo que a ustedes les conviene es realizar esa actividad para poder desarrollar las evidencias y poder aprobarlas. Si tienen alguna inquietud, me pueden contactar a través del correo. Con mucho gusto les ayudo a disipar sus dudas. Listo, muchísimas gracias por asistir a la sesión y que tengan una buena tarde. Buenas tardes, gracias, lo mismo. Gracias igualmente. Gracias, bye.